Amén, amén. Amados hermanos, son bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy tengo esta palabra que deseo compartirles, una palabra fresca, una palabra que realmente les va a ser de bendición. Esta palabra es una palabra viva. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y vida, espíritu y vida. Espíritu Santo y la vida, gloria al nombre de Jesús, que Jesús es la vida. Mire cómo dice esta enseñanza. Le voy a hablar de déjalo en sus manos. Déjalo en sus manos. Con mucha frecuencia nos preocupamos por lo que deseamos o por lo que anhelamos tener. Y vamos delante del Señor y oramos y gemimos y clamamos y le pedimos de formas diferentes, de pie, de rodillas, acostados, sentados. Le pedimos a Él, pero le pedimos de corazón que nos supla algunas cosas que deseamos tener. Y eso es normal y eso es natural. Ahora bien, si queremos agradar al Padre, debemos de prestarle atención no solo a lo que queremos tener, sino a lo que ya tenemos, amados hermanos. Y debemos de darle gracias a Él por lo que ya tenemos, aunque sea poco, aunque sea pequeño. Y luego, en el punto número 2, además de darle gracias a Él, no importa la cantidad que sea, sino ponerlo, lo que tengamos, no importa cuán pequeño sea, en las manos de nuestro Señor Jesús. Hay una porción bíblica que nos dice claramente lo que le estoy compartiendo. En esta porción bíblica nos dice en una forma diáfana lo que le estoy compartiendo. Esta porción bíblica la encontramos en Juan capítulo 6, comenzando en el versículo 8. Y vea qué preciosidad. Este es el caso en que Jesús se apartó con sus discípulos, pero la gente iba donde estaba Jesús porque Jesús los sanaba, Jesús los liberaba, Jesús les ministraba, les edificaba, los consolaba y los exhortaba y los alimentaba también. Imagínense, ¿quién no va a querer estar al lado de una persona así? Pero llegó un momento que Jesús estuvo disertando enseñándole tanto, que se extendió en la tarde y entró la noche y no tenían dónde ellos ir a comer. En el versículo 8 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, señala que uno de sus discípulos, y nos dice exactamente, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Lo aconteció fue que ellos le dijeron a Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús que la gente tenía hambre, que los enviase a comer. Y Jesús le dijo: es muy tarde, no van a encontrar ningún sitio donde comprar comida. Denle ustedes de comer. Pero Jesús le dijo eso porque él sabía lo que él iba a hacer. Ellos le dijeron: no tenemos para darle de comer. Y Andrés le dijo entonces, el hermano de Pedro, le dijo entonces lo que le acabé de leer en los versículos 8 y 9. El versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando Jesús vio los 5 panes y los 2 pececillos, a diferencia de sus discípulos, no vio la exigencia naturalmente imposible que se le imponía. ¿Cuál es esa exigencia? Alimentar a 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Con el pequeño almuerzo de un niño, 5 panes y 2 peces, vio el suministro sobrenatural en el reino de su Padre. Eso fue lo que vio Jesús. Jesús no estaba viendo lo que veían sus discípulos. Sus discípulos estaban viendo lo natural. No tenemos que darle lo que hay son estos 5 panes, esos 5 panes y estos 2 peces.
Y Jesús, cuando le trajeron esa loncherita del niñito, él no vio lo natural, él vio lo sobrenatural. Lo que él podía hacer con su confesión a través del Espíritu Santo al pedírselo al Padre Celestial. ¿Cuál fue el resultado? No solo se alimentaba a la gente hasta que se saciaba, hasta que se llenaron, hasta que estuvieron satisfechos. También sobraron 12 cestas llenas de alimento. Hermano mío, hermana mía, ¿se enfrenta hoy usted a una situación de insuficiencia? ¿Hay alguna necesidad con relación a provisión para su familia? Vamos a otro punto importantísimo. Quizás no puede encontrar suficiente tiempo para hacer su trabajo, así como para pasar tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, con su cónyuge. ¿Por qué entonces no poner todas estas cosas, aunque sean pequeñas, en las manos de Jesús? Para que acontezca como aconteció con estos 5 panes y estos 2 pececillos, dejar que nuestro Señor Jesús, con su fe, lo multiplique. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te ha de dar a ti la sabiduría sobre la mejor manera de utilizar tu tiempo para que se multiplique al ponerlo en sus manos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, con su sabiduría, va a provocar que lo que tú pongas en sus manos, aunque sea una provisión pequeña, como la del muchachito con ese almuerzo de él, 5 panes y 2 pececillos, ponerlos en las manos de Jesús y alimentar a cerca de 20,000 personas. Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo es posible. De modo que pruébelo usted mismo, pruébelo hoy mismo. Trae lo poquito que usted tenga y deposítelo en las manos de Jesús. Él, Jesús, va a multiplicar, no importa cuán poco sea, Él lo va a multiplicar en sobreabundancia para que muchos sean saciados hasta el máximo, ya sea en provisiones, ya sea en tiempo, ya sea en finanzas, ya sea lo que sea necesario. Que a usted le falte, póngalo en las manos de Jesús y tenga la certeza que Él se lo va a multiplicar. Bendecidos, amados hermanos. Les amamos mucho. Bendecidos.